Hola y bienvenidos a Mundo de Verdad. Hoy vamos a explorar una imagen que revela mucho más de lo que parece a simple vista. La Black Marble, una fotografía de la Tierra tomada desde el espacio, nos muestra cómo la humanidad ha moldeado el planeta. Desde la distribución de la población hasta los efectos de la guerra y la devastación, esta imagen es una ventana a nuestra historia compartida. Acompáñanos y descubre lo que nos cuentan las luces del mundo. Probablemente has visto mapas políticos del mundo que muestran las fronteras de los países y la ubicación de las ciudades. Sin embargo, estos mapas no cuentan toda la historia. Hoy vamos a explorar cómo una imagen del planeta tomada desde el espacio, la llamada Black Marble, puede revelar la historia completa de la humanidad en un solo vistazo. Antes de sumergirnos en los detalles fascinantes que revela esta imagen, es importante entender cómo se creó. La Black Marble no es una simple fotografía, sino una composición de imágenes tomadas por el satélite Suomi NPP de la NASA. Este satélite orbita la Tierra 14 veces al día, capturando imágenes detalladas de nuestro planeta en diferentes momentos. Para crear la Black Marble, los científicos de la NASA combinaron cientos de estas imágenes, tomadas en noches sin nubes y sin luz lunar, para asegurarse de que solo las luces artificiales fueran visibles. El resultado es una imagen sorprendentemente detallada de la Tierra de noche, que nos permite ver patrones de asentamiento humano y actividad que de otra manera serían invisibles. Esta imagen nocturna del planeta nos muestra patrones de luz que revelan dónde vive la gente, cómo se han desarrollado las civilizaciones y hasta los impactos de la geografía en la historia. Vamos a explorar algunos ejemplos fascinantes. En Afganistán, aunque el mapa político tiene una forma compleja, la distribución de la población sigue un patrón simple: un gran anillo de luces alrededor de las montañas en el centro del país. Este patrón nos cuenta una historia de cómo la geografía ha influido en el asentamiento humano a lo largo de los siglos. Las montañas del Hindu Kush, que atraviesan el centro de Afganistán, han actuado como una barrera natural, empujando a la población hacia las tierras más bajas y fértiles que las rodean. Ciudades como Kabul, Kandahar y Herat brillan intensamente en este anillo, revelando los centros de población y actividad económica del país. Del mismo modo, en Islandia, la población también se concentra en un anillo alrededor de la costa, dejando el centro del país prácticamente deshabitado debido a su terreno inhóspito. Esta distribución nos cuenta la historia de cómo los islandeses han adaptado su estilo de vida a un entorno desafiante. El interior de Islandia, conocido como las Tierras Altas, está compuesto por desiertos fríos, campos de lava y glaciares. Es un entorno duro e inhabitable que ha empujado a la población hacia la costa, donde el clima es más suave y los recursos son más abundantes. La capital, Reykjavik, brilla intensamente en el suroeste, mientras que pequeños puntos de luz a lo largo de la costa marcan la ubicación de pueblos pesqueros y comunidades agrícolas. En África, las luces urbanas contrastan fuertemente con las vastas áreas rurales oscuras, revelando las desigualdades en el acceso a la electricidad y el desarrollo. Ciudades como El Cairo, Lagos y Johannesburgo brillan intensamente, pero grandes áreas del continente permanecen en la oscuridad. Este contraste nos cuenta una historia de desarrollo desigual y los desafíos que enfrenta el continente. Las áreas oscuras no solo indican una falta de electricidad, sino también de infraestructura básica y oportunidades económicas. Sin embargo, también vemos puntos de luz emergentes en muchas regiones, señalando un desarrollo gradual y la expansión de la electricidad a áreas rurales. En Australia, la mayoría de la población se concentra en las costas, mientras que el vasto interior, conocido como el Outback, permanece mayormente deshabitado y oscuro. Este patrón de asentamiento refleja la historia de colonización del continente y las realidades geográficas que han dado forma a la sociedad australiana. Las ciudades costeras como Sydney, Melbourne y Brisbane brillan intensamente, formando un collar de luz alrededor del continente. Estas áreas ofrecen climas más suaves y acceso a recursos y rutas comerciales marítimas. En contraste, el interior oscuro nos recuerda la dureza del desierto australiano y los desafíos que presenta para el asentamiento humano. En Argentina, las luces a lo largo de las vías férreas muestran cómo las ciudades surgieron alrededor de las estaciones de tren. Este patrón nos cuenta la historia del desarrollo económico del país en el siglo XIX y principios del XX, cuando el ferrocarril era el principal medio de transporte y comercio. Podemos ver líneas de luz que se extienden desde Buenos Aires hacia el interior, siguiendo las rutas de los ferrocarriles. Cada punto brillante a lo largo de estas líneas marca una ciudad o pueblo que creció alrededor de una estación de tren, revelando cómo la infraestructura de transporte ha dado forma al paisaje urbano del país.
En Rusia, el brillante camino de luces sigue la ruta del ferrocarril transiberiano, conectando Moscú con Vladivostok a lo largo de 9.000 kilómetros. Esta línea de luz atraviesa la vasta extensión de Siberia, contando la historia de cómo Rusia logró unir su inmenso territorio. El ferrocarril transiberiano, construido entre 1891 y 1916, fue un proyecto monumental que transformó la geografía económica y social de Rusia. En la imagen nocturna, podemos ver cómo las ciudades y pueblos se han desarrollado a lo largo de esta ruta, formando un corredor de actividad humana que atraviesa las vastas extensiones oscuras de la taiga y la tundra siberianas. Si te fijas en los Estados Unidos, las grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago brillan intensamente, pero también puedes ver cómo las carreteras interestatales se conectan entre sí, creando un entramado de luces que se extiende a lo largo de todo el país. Este patrón nos cuenta la historia del desarrollo de Estados Unidos en el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. El sistema de autopistas interestatales, iniciado en la década de 1950, transformó la economía y la sociedad estadounidense, facilitando el comercio, el turismo y la suburbanización. En la imagen nocturna podemos ver cómo las áreas metropolitanas se extienden más allá de los centros urbanos tradicionales, formando vastas conurbaciones. El noreste del país, desde Boston hasta Washington, D.C., forma un corredor casi continuo de luz, reflejando la densidad de población y actividad económica en esta región. En la península de Corea, el norte es casi completamente oscuro, mientras que el sur brilla intensamente, reflejando las diferencias entre los dos regímenes. Este dramático contraste nos cuenta una historia de división política y diferentes caminos de desarrollo económico. Corea del Sur, con su economía de mercado y rápido desarrollo industrial, brilla intensamente. Seúl, su capital, es uno de los puntos más brillantes de Asia. En contraste, Corea del Norte, con su economía planificada y su aislamiento internacional, permanece en gran parte en la oscuridad. Pyongyang, la capital, es apenas visible como un pequeño punto de luz. Este contraste no solo refleja las diferencias en desarrollo económico, sino también en ideología política y relaciones internacionales. Es un poderoso recordatorio visual de cómo las decisiones políticas pueden afectar profundamente el desarrollo de una nación. En China e India, los cambios en la iluminación durante las últimas décadas muestran la rápida urbanización y el crecimiento económico, con millones de personas mudándose del campo a las ciudades. En China, podemos ver cómo las luces se han intensificado y expandido dramáticamente desde la costa este hacia el interior. Ciudades como Shanghái, Beijing y Guangzhou brillan intensamente, pero también vemos el surgimiento de nuevas áreas urbanas en regiones que antes estaban oscuras. Este patrón refleja la política de China de desarrollar sus regiones interiores y crear nuevos centros de crecimiento económico. En India, el patrón es similar pero con sus propias características únicas. Las grandes ciudades como Mumbai, Delhi y Kolkata brillan intensamente, pero también vemos un patrón más disperso de luces que refleja la naturaleza más descentralizada del desarrollo urbano en India. El contraste entre las áreas urbanas iluminadas y las vastas áreas rurales aún oscuras nos cuenta la historia de un país en rápida transición, enfrentando los desafíos de equilibrar el crecimiento urbano con el desarrollo rural. Y si miramos a Europa, la diferencia entre el este y el oeste, aunque menos marcada que en Corea, sigue siendo visible. El pasado comunista de algunos países todavía se refleja en la infraestructura y la distribución de las luces. En Europa occidental, vemos un patrón denso y uniforme de luces, reflejando siglos de desarrollo urbano y una red de ciudades bien conectadas. Áreas como el Randstad en los Países Bajos, el Ruhr en Alemania y el norte de Italia brillan intensamente, mostrando altas concentraciones de población y actividad económica. En contraste, en Europa del Este, aunque las grandes ciudades brillan intensamente, las áreas rurales tienden a ser más oscuras. Este patrón refleja el legado de la planificación centralizada durante la era soviética, que a menudo priorizaba el desarrollo de grandes centros industriales sobre un desarrollo rural más disperso. Sin embargo, también podemos ver cómo esta diferencia se está desvaneciendo gradualmente. Países como Polonia, República Checa y Hungría muestran patrones de luz cada vez más similares a los de Europa Occidental, reflejando su integración en la Unión Europea y el rápido desarrollo económico de las últimas décadas. La ausencia de luces también cuenta historias poderosas. En Siria, por ejemplo, la guerra civil ha dejado gran parte del país en la oscuridad. Alepo, una de las ciudades más antiguas y habitadas del mundo,
es ahora un ejemplo devastador de cómo la guerra puede apagar las luces de la civilización. Antes de la guerra civil que comenzó en 2011, las ciudades sirias brillaban intensamente en la noche. Damasco, Alepo, Homs y otras ciudades formaban un patrón de luces que reflejaba la rica historia urbana del país. Ahora gran parte de esa luz se ha apagado. Alepo en particular muestra un cambio dramático. Una vez fue una de las ciudades más brillantes de la región, un centro de comercio y cultura. Ahora, gran parte de la ciudad permanece en la oscuridad, reflejando la destrucción de infraestructura y el desplazamiento masivo de población causado por la guerra. Este oscurecimiento nos cuenta una historia de sufrimiento humano, destrucción de patrimonio cultural y colapso económico. También nos recuerda el impacto duradero de los conflictos que pueden borrar décadas de desarrollo en cuestión de años. Podemos ver un patrón similar en otros países afectados por conflictos recientes, como Yemen, donde las luces se han desvanecido en gran parte del territorio, dejando solo pequeñas áreas urbanas iluminadas. Antes del conflicto actual, que comenzó en 2015, las ciudades yemeníes como Saná, Adén y Taíz brillaban en la noche. Ahora gran parte del país ha vuelto a la oscuridad. Este oscurecimiento refleja no solo la destrucción directa causada por el conflicto, sino también el colapso de la infraestructura eléctrica y la crisis económica que ha dejado a millones sin acceso confiable a la electricidad. Las pocas áreas que permanecen iluminadas nos cuentan historias de resiliencia en medio del conflicto, pero también subrayan la gravedad de la crisis humanitaria en el país. La oscuridad en Yemen es un recordatorio sombrío de cómo los conflictos pueden revertir décadas de desarrollo y sumergir a toda una nación en la crisis. Si te ha gustado este video y quieres descubrir más historias fascinantes desde el espacio, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y hacer clic en la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.